Escrito por Bogdanov Beleten, en colaboración con Draiguet 720. Los golpes del vacío. Día 1. Jiang Liwei se sentía como un pionero, el primero en romper las barreras del espacio para su país. A bordo del Shenzhou 5, todo lo que conocía, la tierra, las ciudades, la vida, se reducía a un punto azul debajo de él. El inmenso silencio del espacio lo rodeaba, absoluto, aplastante. Todo estaba según lo planeado, y la vista desde la pequeña ventana de la cápsula era casi sobrecogedora. Flotaba en la negrura del espacio, donde las estrellas eran inmóviles y el tiempo parecía perder sentido. El espacio es un lugar donde el vacío lo consume todo. No hay aire, no hay viento, no hay sonido. Pero justo cuando se preparaba para revisar los sistemas por la tarde, escuchó algo que no debería haber existido en ese vacío, un golpe seco y claro. Algo había chocado contra el exterior de la nave. Jiang se detuvo en seco. Su primer pensamiento fue que algún fragmento de escombro espacial había impactado el casco, pero las lecturas indicaban que no había daño. Miró por la ventana, pero solo vio el vasto espacio vacío, sin nada que pudiera explicar lo que acababa de escuchar. Decidió ignorarlo, al menos por ahora. No tenía sentido alarmarse por algo tan inexplicable. Sin embargo, mientras avanzaba la noche, el sonido volvió. Un golpe agudo, seco y perfectamente audible resonó desde el exterior del casco, como si alguien o algo golpeara con insistencia la nave, buscando una respuesta. El sonido vibraba a través de la estructura metálica del módulo, reverberando en el silencio. Intentó concentrarse en su trabajo. Es solo mi imaginación, se dijo, pero no pudo evitar que una pequeña semilla de miedo comenzara a crecer en su interior. Esa noche, cuando intentó dormir, los golpes seguían. No cesaban, como un reloj que marca el paso de un tiempo que no debería existir en el espacio. Día 2. Jiang despertó sobresaltado. Los golpes habían sido suaves al principio, pero durante la noche se habían vuelto más insistentes, casi irritantes. Golpe, 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 como si alguien estuviera llamando a la puerta de su hogar. La idea era absurda. Nadie podía estar ahí fuera. El centro de control lo contactó esa mañana, como de costumbre, pero Jiang no mencionó los golpes. No sabía cómo explicar algo que parecía tan imposible. En cambio, trató de racionalizarlo. Las temperaturas extremas del espacio podían estar provocando que el casco se expandiera y contrajera, produciendo los ruidos. Se aferró a esa explicación, aunque sabía en el fondo que esos golpes eran demasiado regulares, demasiado intencionados. Durante el día, mientras realizaba experimentos y monitoreaba los sistemas de la nave, intentó ignorar los sonidos, pero la sensación de estar siendo observado crecía. No podía sacudirse la impresión de que, fuera de su campo de visión, algo flotaba a su alrededor, moviéndose en las sombras que el sol proyectaba en el casco de la nave. Esa noche, los golpes se volvieron más fuertes. Jiang se dio cuenta de que los sonidos tenían un ritmo casi humano, un patrón, como si alguien estuviera golpeando con los nudillos, esperando a ser dejado entrar. Golpe, golpe, golpe. De repente, el silencio se rompió por completo cuando un último golpe resonó tan fuerte que Jiang se levantó de su asiento sobresaltado. Algo había golpeado la nave con fuerza. Corrió hacia la ventana y miró hacia afuera. Lo que vio lo dejó paralizado. Una figura estaba ahí fuera, flotando en el vacío, a solo unos metros de la nave. Era un traje espacial, similar al suyo, pero antiguo, deteriorado. Su visor oscuro le impedía ver el rostro, pero la forma estaba de espaldas a él, inmóvil. Jiang sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Sabía que no debía haber nadie allí. Tomó el micrófono, titubeante, y contactó con la base. Aquí, Jiang. Creo que estoy viendo algo fuera de la nave. No es posible, pero hay algo flotando afuera. Parece un astronauta. El silencio del otro lado duró demasiado. Shenzhou 5, repite. Dices que hay alguien fuera de la nave. Jiang tragó saliva. Cuando volvió a mirar hacia la ventana, la figura había desaparecido. Día 3. Jiang no pudo dormir esa noche. Se quedó observando las paredes del módulo, con las luces tenues encendidas, esperando otro golpe, otra señal. Los técnicos en la Tierra le aseguraron que no había nada en los radares, que el espacio alrededor de la nave estaba despejado, pero él sabía lo que había visto. Esa mañana, mientras realizaba una caminata espacial para una inspección, no pudo dejar de sentir que lo seguían.
Giraba su cabeza hacia el inmenso vacío, pero no había nada, solo el negro infinito. Aún así, la sensación de estar vigilado era intensa, como si una presencia invisible estuviera moviéndose justo fuera de su vista. Cuando volvió a la nave, el silencio lo recibió, pero solo por un momento. Poco después de regresar a la cabina, el sonido volvió. Golpe, golpe, golpe. Esta vez, no solo eran golpes. Un susurro acompañaba cada impacto. Jang se quedó congelado. Susurros en el vacío del espacio. Eran suaves al principio, apenas distinguibles, pero cada vez más claros. No podía entender las palabras, pero el tono era inconfundible. Alguien o algo estaba tratando de comunicarse. El sonido no provenía de sus auriculares ni de los sistemas de la nave. Venía de algún lugar más profundo, un lugar que no debía existir. Entonces, lo escuchó claramente por primera vez. Déjanos entrar. Día 4. La nave ya no era su refugio. Jang comenzó a sentir que había algo allí dentro, con él. El sonido de los golpes y los susurros nunca cesaba. Parecían seguirlo a donde fuera. Incluso cuando se movía de una sección a otra del módulo, siempre había un golpe justo detrás de él. Un susurro a su espalda. Las luces comenzaron a parpadear. Una noche, mientras revisaba sus notas, las luces del módulo se apagaron por completo durante unos segundos. En ese momento, el golpe más fuerte que había escuchado hasta entonces resonó desde la ventana. Era tan violento que el casco vibró. Jang se giró rápidamente y ahí estaba otra vez, la figura flotando, observando. Pero esta vez no estaba sola. Alrededor de ella, otras figuras comenzaban a aparecer en la oscuridad del espacio. Todos ellos, flotando sin moverse, con los visores oscuros y sus trajes espaciales en distintos estados de deterioro. Era como si estuvieran atrapados entre dimensiones, entre la vida y la muerte, esperando algo, esperando a Jang. El pánico lo consumió. Trató de contactar con la Tierra, pero las comunicaciones se volvieron erráticas. Las voces desde el control se entrecortaban, mientras los golpes continuaban, cada vez más ensordecedores. Cada figura golpeaba la nave en intervalos precisos, resonando a través del metal como un tambor fúnebre. De pronto, un golpe tan fuerte sacudió el módulo que Jang fue lanzado contra la pared. Aturdido, miró a su alrededor y vio que una de las ventanas tenía marcas. Arañazos, como si algo hubiera estado rascando desde afuera, intentando entrar. Día 5. Jang ya no podía pensar con claridad. Los golpes eran constantes, los susurros más intensos. Déjanos entrar, déjanos entrar. El terror lo invadía por completo. No podía escapar, no podía huir de algo que no comprendía, algo que no pertenecía a su realidad. Decidió no dormir más. Pero incluso cuando estaba despierto, sus sentidos comenzaban a fallarle. Veía sombras moverse en el reflejo de las ventanas. Sentía una presencia junto a él, respirando detrás de su cuello, incluso aunque estuviera solo. Estaba seguro de que si se quedaba quieto por mucho tiempo, ellos entrarían. Al final su voluntad se quebró. Se levantó de su asiento, temblando, y caminó hacia la puerta del módulo. Los golpes resonaban más fuerte que nunca, y los susurros llenaban el aire. Se inclinó hacia la escotilla, sus manos temblorosas sobre el panel de control. Déjanos entrar. El último golpe hizo que el vidrio de la ventana temblara. Justo antes de que la escotilla comenzara a abrirse, vio algo al otro lado. Un rostro desfigurado, mirándolo fijamente a través del cristal, retorciéndose en una mueca de odio puro. La misión Shenzhou 5 concluyó exitosamente según los informes oficiales, pero Yang Liwei jamás volvió a ser el mismo. Dicen que, cuando regresó a la Tierra, se negaba a hablar de lo que vio o escuchó en el espacio. Pero en las noches más silenciosas, aquellos cercanos a él escuchan algo en su hogar, un golpe seco y claro como el eco de un llamado que nunca fue respondido.